Hola, ¿qué tal, queridos estudiantes? Soy el maestro de quinto año de educación secundaria del área de química. Mi nombre es Franz Richard Chura Apaza. El día de hoy vamos a ver el tema de comportamiento de los gases y el análisis de variables. Comencemos. Para entrar a este tema del comportamiento de los gases en la naturaleza, primeramente debemos saberlos identificar en nuestro entorno. Para ello vamos a ver una serie de ejemplos. Y por otro lado, para el análisis de variables debemos considerar las unidades en cuales se miden y cómo podemos identificarlos. Sin más que decir, les invito a ver el siguiente video. ¿Qué causa que un globo vuele por el cielo? ¿De qué está compuesto el aire? ¿Qué es lo que expulsan los automóviles de su tubo de escape o las industrias de sus chimeneas? Los gases. Con el término gas nos referimos a uno de los tres principales estados de agregación de la materia. A diferencia del sólido y líquido, existe poca atracción entre sus partículas constitutivas. Los gases son la forma más volátil de la materia en nuestra naturaleza y son sumamente comunes en la vida cotidiana. Entonces las encontramos en todas partes. Desde la masa heterogénea de gases que llamamos atmósfera y que respiramos como aire, hasta los gases que se generan dentro de nuestro intestino, producto de la digestión y descomposición. Incluso los gases inflamables con que alimentamos nuestras cocinas y hornos. Comportamiento de los gases en nuestra naturaleza. Cuando una sustancia se encuentra en estado gaseoso, solemos llamarla gas o vapor y sabemos que sus propiedades físicas han cambiado. Sin embargo, no cambian las propiedades químicas, es decir, la sustancia sigue estando compuesta por los mismos átomos. Para que cambien las propiedades químicas es necesario que se trate de una mezcla, ya que forzar a uno de sus ingredientes a volverse un gas es una forma útil para separarlo de otros. Por ejemplo, eso ocurre cuando destilamos alcohol. Bueno, de todos los estados físicos de la materia, el gaseoso es el que se manifiesta con mayor libertad y caos. Los gases ejercen presión, transportan calor y están compuestas por cualquier tipo de partículas pequeñas. Por ejemplo, los gases del efecto invernadero, como el vapor de agua, dióxido de carbono, producto de la combustión, el metano, el ozono o el dióxido de carbono que exhalamos en la respiración es otro ejemplo de una sustancia gaseosa. Ahora, queridos estudiantes, observemos cómo se comportan las partículas en el estado gaseoso, líquido y sólido. Como podemos observar, las partículas gaseosas están unidas por interacciones débiles y se mueven por todo el recipiente. Por otro lado, se observa que las partículas del estado líquido están más unidas y las del sólido estrechamente unidas. Entonces, este ejemplo nos hace notar cuáles son las principales diferencias del estado gaseoso, líquido y sólido. Es decir, lo que nos interesa es identificar cuál es la característica principal que diferencia al estado gaseoso con el líquido y sólido. Como pudimos observar, es muy interesante hablar y estudiar de los gases. Supimos cómo identificarlos, algunos ejemplos que podemos observar en nuestra vida diaria y cuáles son sus características principales. Pero ahora pasemos a analizar sus principales variables. Entre ellas tenemos la presión, la temperatura,
el volumen y el número de moles. Empecemos con la presión. Alguna vez hemos experimentado inflar un globo y hemos observado cómo se expande, pero ¿qué mantendrá al globo en su forma inflada? Dentro del globo existen muchas moléculas de gas que chocan entre ellas y especialmente con las paredes de nuestro globo. En esas condiciones, las moléculas de gas ejercen una fuerza sobre las paredes. Estas fuerzas justamente mantienen al globo inflado. Entonces, la presión se define como una fuerza por unidad de área, es decir, es el cociente entre fuerza y área. Y recordemos que la fuerza en el sistema internacional se mide en newtons y el área en metros cuadrados, por lo cual la presión será newtons sobre metro cuadrado. Y en el sistema internacional se lo conoce a esto como pascal. Pero también existen otras unidades de presión, que son el milímetro de mercurio, las atmósferas y el torricelli. La temperatura es una magnitud física que indica la intensidad de calor o frío de un cuerpo, de un objeto o del medio ambiente. Y en general se mide con un termómetro. El concepto de calor está asociado a una temperatura más alta, mientras que el término frío se asocia con una temperatura más baja. Existen dos tipos de escala de temperaturas, relativas y absolutas. Un ejemplo de ello sería en las relativas el grado centígrado y en absolutas los grados Kelvin. Pero para finalizar esta parte es importante mencionar que el grado Kelvin se denota con este símbolo y no así. Por ejemplo, si queremos escribir 0 grados Kelvin o 300 grados Kelvin, lo ponemos así. Y lo incorrecto sería poner 0 grados Kelvin o 300 grados Kelvin con estos símbolos. Volumen. Vamos a decir que el volumen es la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo. Su unidad de medida en el sistema internacional es el metro cúbico, que básicamente corresponde al espacio que hay al interior de un cubo de 1 metro de lado. Cantidad de sustancia, mol. El mol es definido como la cantidad de sustancia o materia que contiene determinado número de entidades elementales, equivalente a la cantidad de átomos que hay en 12 gramos del isótopo de carbono 12. Estas unidades elementales pueden ser átomos, moléculas, iones o partículas. Para terminar, queridos estudiantes, analicemos y reflexionemos sobre la importancia de identificar los gases en nuestro entorno, pues por normas de seguridad las industrias las identifican con símbolos, colores y figuras. Pero básicamente existen 3, tal es el caso de gases inflamables, gases no inflamables y no tóxicos y los gases comburentes. Los gases inflamables son aquellas que forman mezcla con aire u otro componente capaz de arder. Tal es el caso del hidrógeno, acetileno y metano. Por otro lado, tenemos a los gases no inflamables y no tóxicos. Estos no se inflaman ni son corrosivos, tienen muy poca o nula actividad química y en su mayoría son asfixiantes simples. Por ejemplo, el nitrógeno, argón y helio. Por último, los gases comburentes. La principal característica de estos gases son que mantienen la combustión. Es decir, si bien no arden, son esenciales para la combustión, ignición y oxidación violenta de materiales. Por ejemplo,
el oxígeno, la mezcla en el aire y el protóxido de nitrógeno. Entonces, con estos símbolos y estos colores podemos identificar si un gas es o no dañino para la salud. Como pudimos observar, el tema de gases es muy interesante, ya que podemos tenerlo en contacto en nuestro entorno fácilmente. También el análisis de variables resulta fundamental para poder estudiar este tema. También les invito a revisar el libro elaborado por el Ministerio de Educación disponible en la página. Sin más que decir, me despido hasta la próxima clase. Que estén bien. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. El uso del barbijo es obligatorio. Úsalo correctamente. Cuídate y cuida a los demás.